Buenos días, de nuevo con ustedes en nuestro programa Neumos TV. En esta ocasión vamos a divulgar a ustedes la tercera conferencia que dictó Gustavo Rodrigo. Tenemos con esta 3 semanas. La primera fue sobre asma, muy interesante, la crisis asmática. La segunda fue sobre EPOC, la importancia que tiene la nueva clasificación y el manejo, la aproximación al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esta de hoy tiene que ver con ese mismo tema, lo único que es en un aspecto diferente, y es el efecto de los medicamentos que se utilizan en EPOC, sobre todo los broncodilatadores, que son los medicamentos de primera línea en este tipo de patología, como él dijo la semana pasada, y que en esta ocasión él va a abundar sobre la importancia de esos medicamentos junto con los otros, como los antiinflamatorios, pero sobre todo los broncodilatadores. Yo creo que era importante poner esta conferencia, que es una continuación de la anterior, y esperamos que se llenen las expectativas, porque muchas personas que han visto las dos anteriores me han dicho que son de las mejores conferencias que se han puesto en este programa desde que surgió hace ya 6 meses. Tenemos 6 meses ya. Fue en febrero que comenzamos y ya estamos en agosto. De manera que dejamos al doctor Gustavo Rodrigo con esta tercera conferencia sobre los medicamentos que se utilizan en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, hoy mencionábamos que en el esquema, digamos, actual, en el manejo del EPOC, consideramos aspectos del riesgo, los síntomas, y de acuerdo con ello podemos hacer una aproximación del punto de vista terapéutico, ¿verdad? Y esa aproximación implica un conjunto de fármacos, como los broncodilatadores de corta y larga duración, beta-agonistas o anticolinérgicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, los corticoides inhalados, las teofilinas y combinaciones varias entre estos distintos grupos. Ahora, uno de los aspectos que yo les mencionaba en la selección de los fármacos o del tratamiento de nuestro paciente está vinculado, ¿verdad?, a las preferencias y particularmente también, además de la respuesta terapéutica, a los efectos secundarios que tienen los fármacos. Porque evidentemente todos los fármacos normalmente presentan efectos secundarios cuyas características pueden variar de un paciente a otro. De todas maneras, yo voy rápidamente a mostrarles una revisión de los problemas más importantes que surgen respecto a los efectos adversos de los 3 fármacos, digamos, de manejo más importantes, que son los broncodilatadores beta-2 de larga duración, los anticolinérgicos de larga duración y los corticoides inhalados. Y comencemos por los LABA, o sea, los broncodilatadores de larga duración beta-adrenérgicos. Ustedes saben muy bien que los beta-adrenérgicos han tenido una muy mala fama desde hace muchísimas décadas. Y esa mala fama, en realidad, empezó por aquí, allá por los años 60, con la introducción del isoproterenol o isuprel, en una dosis bastante grande que se utilizaba en ese momento y que se vinculó a un incremento en distintos países de la mortalidad por asma. Luego las cosas se calmaron y posteriormente aparece un nuevo problema con la mortalidad, pero ahora referido al fenoterol, que en aquel entonces se utilizaba en una dosis que es el doble de la que se utiliza hoy en los inhaladores presurizados. Ese problema ocurrió además mucho más localizado, particularmente en un país que fue Nueva Zelanda y también Australia. Y si bien ha habido mucha controversia, al punto que de hecho se elimina la utilización de fenoterol en Australia, con lo cual luego se logra un declive posterior, pero
los estudios retrospectivos han mostrado que en gran medida ahí había un problema, sobre todo, con la severidad de los pacientes y en particular con la ausencia de uso de corticoides inhalados. La realidad es que cuando se generaliza ya a partir de los 90 la utilización de corticoides inhalados, como vemos por aquí, la mortalidad tiende a caer prácticamente en todo el mundo. Y eso ha sido una situación hasta el día de hoy. Entonces, allá por los 90, con esto en vista, y cuando se introducen los nuevos beta-adrenérgicos, ahora de larga duración, salmeterol fue el primero, la verdad que nadie esperaba ningún tipo de problema. Por lo cual, las cosas parecían haberse resuelto con el tema de los corticoides en el asma, en fin, porque de hecho salmeterol se utiliza en asma. En realidad, la introducción de salmeterol en asma, no, esto no es en EPOC, dio lugar a una serie de, digamos, a una telenovela, digamos así, que se llega hasta el día de hoy prácticamente, en el cual ha llevado a estudios y más estudios, porque algunos de los estudios iniciales, sobre todo con el lanzamiento, de salmeterol en el estudio inglés, aquí dio lugar a la aparición de un exceso de mortalidad en los pacientes con asma. Eso, recordemos que no eran pacientes en los cuales esencialmente fueran tratados con corticoides inhalados en todos los casos, más o menos había la mitad tratados, es decir, que en aquel momento la idea fue introducirlo incluso directamente, sin tratamiento concomitante, y bueno, eso ha dado lugar a un conjunto de eventos que además ha determinado, pero cada vez que toco esto, ha determinado que la FDA decidiera ponerle una advertencia a todos los productos que contienen un beta-2 de larga duración, ya sea solo o combinado con corticoides inhalados, todos lo tienen. Y una serie de advertencias y requerimientos en particular para el uso de los mismos. Esto no solo para el salmeterol, sino se considera que es un problema de familia y por lo tanto es referido también a todos los beta-2 de larga duración, llámese formoterol, llámese ahora indacaterol y llámese los que vienen. El problema en la EPOC de alguna manera no estaba tan bien estudiado y la realidad es que hasta un cierto tiempo, luego de la introducción del salmeterol, que fue el primero de ellos para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no hubo mayor problema. En el año 2003, este autor Ferguson publica en Chest un artículo que evalúa la seguridad cardiovascular del salmeterol en pacientes con EPOC. Y básicamente el análisis lo hace sobre 7 estudios que había disponibles, más o menos unos 2.800 pacientes, y entonces valoran la incidencia de efectos o de eventos adversos cardiovasculares. Observen ustedes, eventos cardiovasculares, general, esto en paréntesis están los porcentajes, 8% en el grupo placebo y en el grupo que era tratado con salmeterol con la dosis habitual. General, hipertensión, ANGOR, taquiarritmias, taquicardia, síncope, falla cardíaca. Observen que no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia. También se evalúan la incidencia de efectos adversos cardiovasculares por su grupo. Por ejemplo, por la edad. Se podría pensar que quizá mayor edad podría tener más influencia. Sin embargo, observen que 7% aquí de los menos de 65 años y 9 contra 9 de más de 65 años y de más de 75, 10 contra 11, o sea, lo mismo prácticamente. Si tienen una situación o una patología un concomitante cardiovascular, por ejemplo, o si no tienen. Si no tienen, no había diferencia. Y en aquellos que tenían, tampoco hubo diferencia, fueran tratados o no tratados. Es decir que, en términos general,
este estudio dejó tranquilos a todo el mundo en el sentido de que parecía que, desde el punto de vista cardiovascular, por lo menos el salmeterol mostraba un buen nivel de seguridad. Sin embargo, 3 años después, esta autora, Salpeter, que además previamente había publicado un metaanálisis muy similar en asma, genera una controversia y una alarma en términos de los beta-2, publicando este estudio en el cual analiza 13 estudios randomizados, controlados, que comparan beta-2 y observen que comparan estudios con LAVA o estudios, perdón, bueno, ya se me fue, me lo puede, o lo puedo poner de aquí esto, ¿con cuál? ¿De abajo? Ahí está. Comparan LAVA con placebo, pero también estudios que comparan broncoelectrodes de acción corta, o sea, SABA contra placebo. O sea, que había una mezcla de fármacos, o sea, que no era solo salmeterol, ¿verdad? Y entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? SABA, ¿verdad? LAVA o SABA contra salmeterol. Bueno, y evalúa mortalidad, eventos, exacerbaciones, y aquí tenemos los resultados. Observen, bueno, pérdidas de pacientes en los estudios, claramente favorece a los broncodilatadores, a los LAVA y SABA. Hay una diferencia significativa a favor de los SABA. Hospitalizaciones, no hay ninguna diferencia, pero sin embargo en este punto, muertes de causa respiratoria, basado en 4 estudios, encuentra una diferencia o un aumento de la mortalidad en el grupo tratado con LAVA o SABA. Es decir, que parecía que el tratamiento con beta-2 generaba un incremento de la mortalidad de causa respiratoria. Otras variables evaluadas, las exacerbaciones severas no hubo diferencia, las muertes totales tampoco, es decir, pero el único punto fue ese, un punto básicamente álgido. Entonces, sobre esa base, observen aquí más datos, efectos cardiovasculares adversos, lo único que encontraron fue taquicardia, pero recuerdo que aquí están estudios que usaban también broncodilatadores beta-adrenérgicos de acción corta, estaban mezclados ahí en ese estudio. Y efectos cardiovasculares mayores, no hay diferencia. O sea que lo único que obtuvo fue una taquicardia, pero sí un aumento de la mortalidad basado en 4 estudios. Entonces, sobre esto nos pareció muy interesante hacer algún aporte y 2 años después publicamos este metaanálisis sobre la seguridad de los broncodilatadores de larga duración, o sea, LAVA. O sea, dejamos afuera los SABA, que no eran el fármaco utilizado, y entonces evaluamos 27 estudios, ya 20.000 pacientes, fíjense, y el objetivo fundamental del estudio fue determinar si había alguna modificación en la mortalidad por causa respiratoria, que aquí lo tenemos, y lo que se puede obtener, se puede ver que basado en 5 estudios, ya sea con salmeterol o con formoterol contra placebo, no hubo en ninguno de los 2 casos absolutamente ninguna diferencia. Posteriormente, las otras variables estudiadas, por ejemplo, las exacerbaciones, mostraron claramente un efecto beneficioso. Los LAVA reducen las exacerbaciones en EPOC, claramente, eso lo sabíamos, y la mortalidad de cualquier causa o total, observen que no hubo diferencia ni en general, ni en los estudios que usaban salmeterol, ni en los estudios que usaron formoterol. Más bien incluso parece haber una cierta disminución, pero que no logra ser significativa a favor de los LAVA. Es decir, que claramente este metaanálisis concluyó que los LAVA disminuyen la frecuencia de exacerbaciones severas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en comparación con placebo, no se asocian a un incremento de la mortalidad ni general ni de causa respiratoria y tampoco a un aumento de los efectos adversos cardiovasculares. Es decir que frente a esta situación, en términos generales hemos quedado, digamos, más o menos en acuerdo, más allá de algunos datos aislados que pueden haber, que los broncodilatadores de larga duración, en términos generales, e incluso los datos de los nuevos LAVA que están entrando en el mercado,
no indican problemas de seguridad, es decir, que son fármacos básicamente seguros dentro de los márgenes que deben ser utilizados y, digamos, puede descartarse en términos generales mayores problemas en cuanto a su seguridad. ¿Qué pasa ahora con los broncodilatadores de larga duración de tipo anticolinérgico o antimuscarínico? Bien, estos fármacos en general siempre tuvieron ipatropio y luego tiotropio y los que han venido, siempre tuvieron desde el comienzo de su desarrollo buena reputación. Es decir, que en general nunca se mencionó o pocas veces se mencionó alguna asociación con efectos o con problemas de seguridad, ¿verdad? Pero en el año 2008, este autor, que lo vamos a ver más seguido ahora, Singh, una persona que está en Boston, presenta, en Johns Hopkins, perdón, en Baltimore, presenta este metaanálisis en el cual establece el riesgo de efectos adversos de tipo cardiovascular en pacientes tratados con tiotropio. Bien, entonces 17 estudios analiza tiotropio, pero de los cuales hay 12 con tiotropio, pero hay 5 con ipatropio. Mezcla los dos fármacos, 14.000 pacientes, todos, distintos grados de Gol, y se comparan, y esto es importante también decirlo, anticolinérgicos, el tiotropio usado con Handy-Haller, o sea, con el sistema de polvo, no con el Respimat que acabamos de ver, o el ipatropio con el sistema clásico de inhalador presurizado. Contra placebo, bueno, y entonces él obtiene esto. Primero, obtiene, basado en número de 12 estudios, como pueden observar aquí, un aumento de la mortalidad cardiovascular en los pacientes que recibían tiotropio. También obtiene que hay un mayor número, observen aquí, un aumento del más del 50% de infartos de miocardio y un aumento de casi el 50% aquí, el 46% de stroke, aunque no resulta significativo. Es decir que básicamente lo mismo que la mortalidad de toda causa, que queda marginal, queda 0.06, pero también parecería aumentar algo más del 20%. No, basado en un número de estudios variable, ¿verdad? Acá son 7, aquí 11, o sea que esto siempre es un problema. Entonces, aquí tenemos nuevamente los efectos adversos cardiovasculares en general y ya están diferenciados por tiotropio, observen ahí, tiotropio, pero resulta que tiotropio, los estudios con tiotropio no tienen ninguna diferencia. Sin embargo, la diferencia está en los estudios con ipatropio, en el cual claramente ahí sí aparece una diferencia significativa, un aumento significativo. Es decir que esto a nosotros nos generó una discordancia muy importante, porque uno no puede plantear que el efecto, digamos, adverso, y voy a volver para atrás, del estudio que está publicado en una revista muy prestigiosa, como pueden ver, se ha referido a anticolinérgicos en general, sino que en realidad debió haberse referido a ipatropio y no a tiotropio, porque del análisis, vuelvo al análisis, no surge en ningún momento que el tiotropio, administrado como fue administrado, en ningún momento mostró un aumento de la patología cardiovascular o de los efectos adversos cardiovasculares. Más aún, creo que eso fue un grave error de la revisión y del editorial, del editor de la revista, haber dejado pasar un estudio en esas condiciones. Fue, creo, sobre todo basado en una revista realmente muy prestigiosa y llamativo, ¿no? Francamente. Bueno, entonces el tema estuvo localizado en el ipatropio, evidentemente. Entonces, nuevamente nos motiva otra vez para volver a reanalizar los datos, en este caso, y tuvimos la suerte de que aparece en ese ínterin el estudio ABLIF, que agrega varios miles de pacientes más a los datos que ya estaban en el estudio de SIN. Y entonces analizamos los datos exclusivamente para
tiotropio, solo para tiopia. Olvidamos el hipatropio. Entonces, este estudio, 19, ahora, observen que hubo 18.000 pacientes, varios miles de pacientes más que en el estudio anterior, aun cuando no están los de hipatropio, y acá se compara, ¿verdad? Estudios que comparan tiotropio Handy-Haller contra placebo o contra salmeterol o contra salmeterol corticoide inhalado, porque había varias comparaciones que surgían de los estudios. Bueno, y entonces obtenemos esto, que pueden ver aquí. En los estudios, la mayoría que comparan tiotropio contra placebo, ¿verdad? La mayoría, como pueden ver, aquí esto es los efectos adversos cardiovasculares, no hubo absolutamente ninguna diferencia. Para el contrario, más bien parece haber, el intervalo de confianza marca incluso una cierta reducción, aunque no significativa, no hay diferencia, tampoco hubo diferencia en las otras comparaciones, aunque en realidad son muy pocos estudios, ¿verdad? Aquí uno solo, aquí dos, en fin. Pero globalmente, 0,96, es decir, globalmente esto se interpreta claramente de una sola manera, si está bien hecho, obviamente, el metaanálisis, y es que el tiotropio no se asocia a efectos adversos cardiovasculares, de acuerdo a los estudios disponibles. Lo cual está dicho ahí en las conclusiones, y también hay un subanálisis que no muestro aquí, que muestra que tampoco, ni en infarto de miocardio, ni en stroke, ni en muertes cardiovasculares, ¿verdad?, ni en causa de mortalidad de todo tipo, hubo ninguna diferencia. Es decir, y además, el análisis por subgrupo que se hizo en nuestro estudio, mostró además o sugirió que la presencia de una historia de fumadores podría aumentar, es decir, el riesgo cardiovascular. Es decir, a mayor consumo, el riesgo cardiovascular aumentaba. Es decir, que ahí puede estar también una diferencia que aparezca en algunos estudios de acuerdo al nivel de consumo que tenían los pacientes seleccionados. Bien, entonces aquí dijimos, bueno, se quedó todo tranquilo, las aguas se han tranquilizado, sigamos navegando con las cosas, pero este hombre siguió insistiendo y ahora dejó de lado el tema del Handy-Haller, pero evalúa ahora en particular la mortalidad asociada con tiotropio usando lo que llaman el mist inhaler, es decir, el dispositivo que acabamos de ver, de niebla o tiene muchos nombres, o de neblina, o de disparo lento, en fin, como quieran llamarle. Ese dispositivo justamente ha sido usado junto con Handy-Haller para administrar también ahora el tiotropio, incluso, si no me equivoco, también el hipatropio, es decir, el hipatropio con salbutamol, es decir, el Conviven, que también ya está viniendo en forma de Respimat. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.